Bueno, pues buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa, que para nosotros yo creo que es pues muy importante porque, aunque hemos ido dejando alguna pincelada de lo que implica el informe de la Sindicatura de Cuentas del Ayuntamiento de Avilés del año 2022, pues creo que conviene reforzarlo y creo que conviene detallar la importancia y la trascendencia que tiene para todos, excepto para el Gobierno de Avilés, que cree que en la Sindicatura de Cuentas son los vecinos del cuarto que se dedican a dar opiniones, y realmente no es así. En este informe, que ahora pasaremos a detallarnos, pues se explica cuál ha sido la situación o qué es lo que han observado desde la Sindicatura de Cuentas en la gestión, en lo que tiene que ver con la gestión del propio Ayuntamiento de Avilés y en lo que tiene que ver con las conclusiones que se pueden obtener a través de las cuentas presentadas. Es muy importante decir que la sindicatura trabaja en función de los informes que se evacúan desde este ayuntamiento hacia la cuenta general. Y, por supuesto, no son todas las cuentas ni todos los movimientos que tiene este ayuntamiento. Se envían informes, expedientes aleatorios de contratación, pero ni mucho menos son todos. Aún así, con la poca o la justa información que se deriva, pues el informe yo creo que es lo suficientemente demoledor como para darse cuenta de qué es lo que está pasando en este ayuntamiento. Yo el pasado viernes en el Pleno ya anunciaba algunas de las partidas que considero extremadamente graves, porque que haya un desfase de 18 millones de euros en una contabilidad de un municipio como Avilés en lo que tiene que ver con la contabilidad patrimonial, o más de 6 millones de euros en lo que tiene que ver con inversiones financieras, creo que no es para tomárselo a risa, como se lo está tomando el Gobierno. Además, yo creo que todos hemos visto que en diferentes ocasiones les provocó gracia lo que decía el informe. De hecho, alguna concejala, concretamente la de Cultura, decía que las apreciaciones que hace la sindicatura, no, las apreciaciones podemos hacerlas los políticos. La Sindicatura de Cuentas no hace apreciaciones de nada. Aún así, bueno, consideramos, como decimos, que es de extraordinaria gravedad, y lo que vamos a plantear desde el Ayuntamiento, bueno, pues es que ya en el día de hoy vamos a registrar una moción para instar al Principado de Asturias a que profundice en esa labor importantísima para nosotros que se está haciendo desde la Sindicatura de Cuentas, y que lógicamente se emita un informe cualificado. Y lo vamos a hacer porque entendemos que no es una broma lo que está pasando aquí. No sabemos en realidad, como decía el otro día, ni muchísimo menos cuál es la imagen fiel de este ayuntamiento en lo que tiene que ver con sus cuentas y con su transparencia, y creemos que hay que profundizar en ello. Estamos hablando de la tercera ciudad de Asturias, estamos hablando de presupuestos que ya superan los 90 millones de euros, y estamos hablando de que el Grupo Municipal del Partido Popular de Avilés no son pocas las ruedas de prensa, las informaciones, los plenos, los registros que hemos llevado a lo largo de estos años para decir que no se está gestionando bien, pero ya nosotros sí que creemos que no son errores. La Sindicatura de Cuentas constantemente dice en su informe por fraude o error. Y como bien decía en el Pleno, y digo bien decía en el Pleno el otro día, todos en cualquier momento podemos cometer un error, pero cuando el error se advierte, se subsana. Cuando se insiste en un error y el resultado siempre es el mismo, pues yo creo que ya no estamos hablando de error. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar para poner negro sobre blanco en las cuentas de este ayuntamiento. Y ese informe habla de muchas cuestiones que a nosotros nos parecen muy graves, que es la forma de contratación, la forma de gestión, las subvenciones nominativas que se repiten, la contratación de personal a dedo. Sin ir más lejos, yo el viernes decía que los informes los informes económicos que avalaban las ordenanzas fiscales que nos presentaban están firmadas por un asesor, es decir, por una persona contratada a dedo por este Gobierno. Esto es grave y, sinceramente, todos estos hechos sumados a que también hemos denunciado que la Mancomunidad Comarca Avilés, gestionada también desde este ayuntamiento, la presidenta no en vano es la concejala de Hacienda, lleva desde el año 2019 sin enviar las cuentas a Sindicatura de Cuentas. Esto es gravísimo.
el otro día la concejala de Hacienda esto le hacía gracia, por lo que dejaba entrever. Decía pues que ella preguntaría, y había preguntado al interventor qué había pasado con el informe, con el envío de esas cuentas, y luego también nos decía cosas del tipo de que un presupuesto entra en vigor pues en el momento que se aprueba. Lo de la publicación está de más, puede hacerse a lo largo del ejercicio, y de especial gravedad nos parece que ella se ampare en qué es lo que se le dice desde la intervención municipal. Esta concejala de Hacienda lleva ya muchísimos años en este ayuntamiento para saber qué es lo que hay que hacer y para saber qué es lo que hay que cumplir con la ley. Nos parece gravísimo que este ayuntamiento no cumpla con la ley, nos parece gravísimo que se jacte de no cumplir con la ley y nos parece más grave aún que la recomendación que se está haciendo desde este equipo de gobierno es que saltarse la ley realmente no implica nada porque todo son apreciaciones. Como yo siempre digo, esto si lo trasladamos a la vida privada, esto sería como decirle a la empresa, a las empresas que no cumplir con sus obligaciones no implica absolutamente nada. Son pequeños errores y apreciaciones que hay que corregir. Yo creo que no. Yo creo que un gobierno tiene que ser serio, un gobierno tiene la obligación de cumplir con la ley y además con sus actuaciones lo que debe es de dar el amparo suficiente a un ayuntamiento, el amparo legal que tiene que servir de ejemplo además, y luego, hombre, no sé en calidad de qué el ayuntamiento puede recriminar o puede reprochar a una empresa, a un ciudadano que se salte la ley, si son los primeros que están haciendo directa o indirectamente esa recomendación. Con lo cual nos parece de extraordinaria gravedad, y yo ahora le voy a pasar la palabra a nuestro compañero, a nuestro diputado José Ramón Cuervas Mons, que de esto sabe mucho y que además yo creo que mejor que nadie os va a decir qué implicación tiene y realmente la gravedad de las actuaciones del ayuntamiento en relación con este informe. En primer lugar, agradecer a mi compañera Esther pues la invitación para hablar de un informe de la sindicatura que efectivamente yo, en el grupo parlamentario, lo suelo tramitar en el ayuntamiento, ¿no? Y este es el último informe de la sindicatura de fecha 28 de octubre que confirma innumerables incumplimientos y deficiencias que es lo que llevan a anunciar esa gestión, ¿no? en el ayuntamiento de Avilés, ¿no? Yo creo que es demoledor, porque efectivamente el informe, en las conclusiones y recomendaciones, analiza tres cosas muy detenidamente, que son la política de personal, la política de contratación pública y la gestión de subvenciones, ¿no? Y en los tres se pone de manifiesto que hay un descontrol evidente en el año 22, ¿no? Además, hizo referencia a ello mi compañera Esther, las conclusiones de la auditoría financiera incluyen incumplimientos y limitaciones que son muy preocupantes, ¿no? A mí me ha llamado una cosa muchísimo la atención en este informe, ¿no? Normalmente todos los informes de la sindicatura se hacen un informe provisional, se remite a los sujetos fiscalizados y estos alegan. Yo es de los pocos informes que he visto en que el sujeto fiscalizado no alega nada. Es decir, el Ayuntamiento de Avilés le remitieron el informe provisional y no hizo alegaciones, con lo cual solo se puede sacar dos conclusiones, ¿no? O estás de acuerdo con el informe, que es una posibilidad, o bueno, o te da un poco igual lo que te diga la sindicatura, que es otra posibilidad, ¿no? Pero es muy llamativo que una entidad como el Ayuntamiento de Avilés, el mayor de 50.000 habitantes, bueno, el tercero de Asturias, pues no alegue nada, ¿no? Nosotros, ustedes saben que la tramitación de los informes de la sindicatura pasan luego por el Parlamento. Nosotros, en el momento que entre en la Cámara, pediremos, como siempre, la comparecencia del síndico mayor y del sujeto fiscalizado, ¿no? Pero, evidentemente, hay un claro reflejo en este informe, a nuestro juicio, de falta de transparencia y de políticas y modos de gestión inadecuadas, ¿no? Yo creo que este informe coloca, desde luego, al Ayuntamiento de Avilés como uno de los más incumplidores en la rendición de cuentas con la sindicatura, lo cual de por sí es grave, ¿no? Yo creo que se aprobó la cuenta general, pero en octubre salió una información de ayuntamientos que no rendían las cuentas a la sindicatura y el primero era el de Avilés y sobre todo el más grande. Vuelvo a insistir en el tamaño porque no deja eso de tener importancia, ¿no? De los de más de 50.000 habitantes es el principal. Bueno, y entrando en las materias que analiza el informe de la sindicatura, yo les quiero desgranar con un poco de detenimiento, si me lo permiten, lo que indica este informe, ¿no? En materia personal, desde luego, lo que insta es actualizar el acuerdo regulador de las condiciones laborales de los funcionarios en situación de ultraactividad desde 2011, ¿no?
llama la atención y es demoledor respecto a la temporalidad de los puestos, respecto a la forma de acceso a la función pública y respecto a los conceptos retributivos que se abonan, ¿no? Y algunas de las conclusiones más relevantes son las siguientes, es decir, la gestión del personal temporal no solo es contraria a su propia naturaleza, sino que es contraria a la normativa regulada, ¿no? Y a 31 de diciembre del 22, este dato es, para mí, demoledor. Casi el 60% del personal ha sido contratado de forma temporal. Y de ellos, el 55,90% fueron contratados antes de 2010. Hay un excesivo uso de la contratación en régimen de interinidad que no queda justificada en el 62,5% de los casos del personal contratado en 2022. Esto no son palabras mías, les estoy haciendo un resumen de lo que dice la sindicatura, que por cierto tengo copia, si lo quieren, de esas conclusiones, que son 10 hojas, pero todo esto que estoy diciendo viene reflejado ahí. No se dispone de documentación acreditativa respecto a la forma de acceso al puesto para el 48% de los trabajadores que en 2022 llevaban más de 5 años prestando servicios en el ayuntamiento. En fin, son, insisto, datos objetivos de la sindicatura, no apreciaciones nuestras, ¿no? El ayuntamiento ha pagado en 2022 a todos los empleados en concepto de productividad corporativa más de 1 millón de euros, 1.031.015 euros, que según la sindicatura no cumple los requisitos que exige la normativa. En definitiva, lo que viene a decir la sindicatura aquí es que ese concepto de productividad no ha lugar porque son labores propias de la propia función pública las que se tienen que desarrollar. Es decir, que no cabe entender eso como productividad, es lo que dice la sindicatura, ¿no? No queda acreditado en los expedientes mensuales de nóminas la efectiva prestación de servicios para 32 de las 36 áreas o servicios municipales. La propia sindicatura considera imprescindible establecer procedimientos sobre el sistema de control horario. En cuanto a las subvenciones, dice que el plan estratégico de subvenciones se aprobó de forma extemporánea y que no se ha realizado un informe sobre el grado de avance en su efectiva aplicación. Hay un uso mayoritario, lo señalaba antes Esther, del procedimiento de concesión directa, el 52,64% frente al ordinario, ¿no? Y de estas, el 83,77% son subvenciones nominativas. Es que los porcentajes son, en fin, abrumadores, ¿no? La sindicatura considera que ambos... ¿Perdón? Sí, 83,77 de ese 52 son subvenciones nominativas. Yo quiero recordar, por explicarles, que las subvenciones nominativas tienen un carácter excepcional, igual que el procedimiento de concesión directa, ¿no? Establece que 2 de cada 3 subvenciones nominativas concedidas se reiteran tanto en el beneficiario como en el importe que se adjudica en los últimos 4 años analizados, 2019 a 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que se dan subvenciones que son para supuestos excepcionales casi para cubrir gastos ordinarios, que son una transferencia ordinaria. Es decir, esto no es ni la filosofía ni el sentido de las subvenciones nominativas. Por cierto, las hemos examinado el viernes pasado en una comparecencia en el Parlamento, ¿no? El 40% de los expedientes analizados de subvenciones en concurrencia competitiva, es decir, las que no son nominativas, 40%, contienen deficiencias e inexactitudes en la definición de criterios de valoración o en la asignación de puntos a las solicitudes. Es que es el 40%. Perdón que sea un poco pesado, pero es que es así, ¿no? Respecto a la contratación, los contratos de patrocinio deberían haberse tramitado aplicando la normativa propia de subvenciones. Es decir, además, en ninguno de los expedientes ha quedado acreditada la equivalencia de las prestaciones entre las partes. Algo que es evidente, ¿no? Tú cuando patrocines algo, recibes algo. Pues no hay forma de comprobar por la sindicatura esa equivalencia. En 3 de los 4 contratos de servicios artísticos que analizó la sindicatura tramitados por procedimiento negociado sin publicidad, no se acreditan las razones artísticas que respalden la contratación de esos artistas y no otros. En los 3 contratos de mantenimiento de aplicaciones informáticas analizados por la sindicatura, tramitados por este procedimiento de negociado sin publicidad, tampoco queda debidamente acreditado en los expedientes las razones de exclusividad técnica. En la contratación menor se concluye la ausencia de una adecuación de los informes preceptivos del órgano de contratación, justificando la necesidad de ese contrato y que no se está dividiendo el objeto del contrato, que no se está fraccionando. Y la sindicatura, además, recomienda evitar el uso de contratos de servicios para suplir la carencia de medios personales, por el riesgo evidente que haya una posible cesión ilegal de trabajadores, algo que ya es
conocido, ¿no? Y por último, la auditoría financiera revela, además de resaltar el carácter estructural, el bajo nivel de ejecución del presupuesto del ayuntamiento en las inversiones, concluye, entre otros despropósitos, que algunos han sido mencionados por mi compañera, pues una sobrevaloración de más de 18 millones de euros del activo del ayuntamiento. Una infravaloración de la deuda a corto plazo de más de 2 millones de euros, que debería ser, como digo, de a corto plazo y que el ayuntamiento la recoge como deuda a largo plazo. Ausencia de un inventario de bienes y derechos acorde a la normativa y que además presenta deficiencias, inconsistencia entre registros y ausencia de respaldo de los saldos, lo que lleva a concluir a la sindicatura que compromete la fiabilidad de los importes. Esto vuelvo a decir que no son valoraciones mías. Y el ayuntamiento incumple claramente las normas de valoración de las deudas. En suma, yo no sé, ustedes pueden hacer una valoración, pero el informe de la sindicatura refleja importantes incidencias e incumplimientos legales como consecuencia de políticas y modo de gestión que son nefastas y que me temo que durante muchos años han sufrido los vecinos de Avilés y me temo que la puedan seguir sufriendo, ¿no? Lo que pedimos nosotros es que se ponga alguna medida para llevar a cabo una gestión pública eficiente y respetuosa con la legalidad, ¿no? Cualidades en las que suspende estrepitosamente la alcaldesa de Avilés a la vista de este informe, la alcaldía de Avilés o el ayuntamiento de Avilés, ¿no? A nosotros nos parece muy grave y muy impropio de una administración moderna y transparente, más aún de un ayuntamiento, como digo, de los principales de Asturias, que reciba este informe tan contundente y demoledor para el gobierno del ayuntamiento de Avilés. Y bueno, nosotros en la parte que nos toca en el Principado exigiremos pues, las oportunas explicaciones a este informe, ¿no? Y lo que instamos es al ayuntamiento, evidentemente, a algo que no hace nadie nunca con los informes de la sindicatura, que es a cumplir las recomendaciones. El informe también contiene una serie de recomendaciones que los sujetos fiscalizados deben de seguir. Y hay una costumbre por parte de las administraciones de despreciar los informes de la sindicatura y de no seguir esas recomendaciones, ¿no? A partir de ahí, cualquier pregunta o aclaración que quieran queda a su disposición.